Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Héctor García y este es el futuro de la humanidad y queremos compartir, como siempre, aquí en Facebook y queremos bendecir a, a todos los hombres de esta tierra, bendecir a nuestros hermanos en Cristo y bendecir también a los que todavía no conocen al Señor. Esto es conociendo a Jesús, leyendo la Biblia, compartiendo de las experiencias con Jesús en lo personal, y yo comparto con ustedes porque si no conocemos a Jesús, pues imagínense lo que va a decir el Señor cuando estemos delante de Él y diga, no te conozco. Entonces queremos seguir compartiendo. Estamos hablando acerca de Mateo, todo el libro de Mateo. Y Mateo ahora toca la lectura del capítulo 21. Y Mateo es un libro que habla de la genealogía de Jesús, que habla de su nacimiento, que habla de la adoración, que habla de, del sermón del monte, y que Dios quiere guiarnos y nos hace un llamado para que nosotros le sigamos. Y Jesús tiene planes muy buenos para nosotros, planes de bien y no de mal. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y vengamos a sus pies. O sea, no estoy hablando de religión, estoy hablando de una relación personal con Dios, una relación en verdad de amigo, porque como dice en Juan 15, sin Jesús nada podemos hacer. Y así es de que necesitamos a Jesús cada día en nuestras vidas, y hoy más que porque los tiempos son más difíciles y van a venir mucho más difíciles. Hoy fuimos al tianguis, wow, fue ayer, fuimos al tianguis y vimos que el limón estaba a 45 pesos y a otros lados a 60, porque la economía, se nos ha olvidado que la economía va, va a caer, la economía va a ser uno de los factores, que es otra de las señales del tiempo de la venida de Jesús. Jesús, el Mesías, va a regresar pronto, va a regresar por su iglesia amada, la que Él dejó aquí en la tierra. Entonces, Dios primero te llama, luego te limpia y, y después tú decides, porque es una decisión que muchos no logran afirmar porque se vuelven atrás. Eh, Muchas veces hemos oído que ser cristiano no es fácil, es, es rendirnos a Jesús y tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos, porque en la negación, en la negación está la victoria. Por eso necesitamos a Jesús, que nos limpie, que nos perdone, que nos purifique, que nos santifique. Y vamos a dar comienzo haciendo una pequeña oración, pidiéndole al Señor, eh, pues hay que pedirle muchas cosas. Una de ellas es sabiduría e inteligencia. Sabiduría para poder temer a su nombre, temer a su palabra. Porque los verdaderos hombres de Dios son los que temen a su palabra. No nada más la tienen por conocimiento. El temor hacia Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Y la inteligencia para poder apartarnos del mal, ser inteligentes y, y entender lo que Jesús nos habla a través de su palabra para nosotros, rendirnos a Él y alejarnos de la maldad y del peligro que corremos. Entonces tenemos que conocer a Jesús aún más de lo que pensamos que lo conocemos, porque a veces se nos escapan muchas cosas. No vamos a llegar a conocer todo en esta vida, aunque hay muchas cosas impresionantes en la Biblia, hay muchos secretos. Y comenzamos.
amigos en esta noche, dando gracias al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, en quien tienes complacencia, Señor. Gracias por tus misericordias. Gracias por la oportunidad que nos das cada día, Señor, al abrir nuestros ojos y despertar para ver la luz del sol, porque tú nos das una oportunidad para rendirnos a ti, para buscarte, para leer tu palabra, para orar contigo, para platicarte nuestros problemas, nuestras peticiones, y para rendirnos a ti y darte la gloria, la alabanza, la adoración que solo tú mereces. Ayúdanos, Señor, a darte el lugar que mereces en nuestro corazón. Tú eres el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, el universo entero. Gracias. Ayúdanos en esta noche a entender tu palabra, a compartirla, Señor, de una manera preciosa, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos oír tu voz y oír tus consejos. Por favor, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien tienes complacencia, te lo pedimos. Amén. Bueno, y aquí estamos, amigos, empezando la lectura, y miren lo que en el capítulo 21 dice: entrada triunfal en Jerusalén. Jesús entra triunfando como el rey. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y traédmelos. Y si alguien les dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, los tendía así como en el camino, como en alfombra. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Como no tenían manto, ponían ramitas. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a ver las diferencias que hay en las palabras de Jesús, pero vamos a leer primero unos versículos. Vamos a leer Zacarías 9:9, Jeremías, Ezequiel, Joel, Zacarías 9:9. Miren lo que dice: el futuro rey de Sión, es el título. 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Miren lo que dice la profecía. Entonces vamos a leer ahora Juan 12:15. Nos vamos a ir al libro de Juan para ver lo que dice. 12:15. Juan 12. Juan 12:15. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Miren la situación que nosotros debemos de pensar. El rey Jesús, viene montado sobre un pollino. Los príncipes montaban sobre asnos, no sobre caballos. Ahí está
En el rey David, sus hijos montaban sobre asnos porque eran príncipes y reyes, o sea, porque eran hijos del rey. Entonces, todas estas cosas las tenemos que leer. Y miren, Salmo 118, 25. Cuando estaban gritando ellos, Hosana en las alturas. Aquí tenemos 118, 25. Dice, oh Señor, sálvanos. Ahora te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Hijo de David, el Hijo del Señor. Hola, buenas noches, Brian Gómez. Dios te bendiga. Esperamos que otros entren en el programa. Muchos los ven después, pero los bendecimos en el nombre de Jesús. El 25 y el 26. Hosana en las alturas. Y aquí dice en el Salmo, oh Señor, sálvanos, sálvanos. Porque es lo que clamaba el pueblo de Israel cuando decía, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Le pedían al Rey Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahora vamos a leer Marcos 11 del 1 al 11. Las palabras son diferentes, pero vamos a ver qué nos enseña el Señor aquí en su palabra. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráenmelo. Y si alguien les dijere, ¿por qué haces eso? ¿Por qué hacen eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado fuera a la puerta y en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Entonces ellos les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entonces entró Jesús a Jerusalén en el templo, y empezó a él a mirar alrededor todas las cosas que acontecían, y como ya anochecía, él se fue a Betania, y esto fue para darle gloria y honra al Señor. Nada más la diferencia de aquí es que dice Hosana al Hijo de David, y acá dice Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, bendito el reino. O sea, ellos estaban esperando al Mesías, todo el pueblo estaba esperando al Mesías. Ahora vamos a leer Lucas 19, 28, 40. Lucas 19 del 28 al 40. Dicho esto, iba delante, subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo,
id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre lo ha montado, jamás. Desátenlo y tráenmelo. Y si alguien les preguntare, ¿por qué lo desatan?, le responderán así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo Jesús, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatan el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar al Señor a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amigos, no conocieron ellos el tiempo de su visitación, pero Dios tenía un plan, siempre Dios tenía un plan. Ellos fueron ciegos, su corazón se entenebreció, su corazón se endureció, pero el Señor tenía un plan de salvación, no solo para su pueblo, un plan de salvación para ti y para mí en estos tiempos. Entonces, Jesús es el Rey de Israel. Entonces, Jesús entró, dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y quiero leerles un salmo, creo que es el 22, porque ese salmo 21, 22, el grito de angustia, el Señor es mi pastor. No, es el 24. Miren, si Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino, imagínense cuando sea la convocación, cuando Jesús sea coronado rey en el reino de los cielos. Lo mismo va a pasar, pero ahora va a ser un gran estruendo, porque el rey se va a casar con su novia. Y miren, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y como decía acá, ¿quién es este? La gente decía, Él es Yeshua, Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Así es de que nosotros vamos a empezar a seguir viendo a Jesús como nuestro Rey.
Hola, buenas noches, Joana, Dios te bendiga. Mm, pues los buscas así, Héctor García, El futuro de la humanidad, y aparecen muchos videos por ahí. Así, a veces le pones número 4, le estoy poniendo un número y estoy poniendo, por ejemplo, bajé apenas ayer uno, voy a bajar mañana en la mañana el 38, no, el 39, que es el capítulo de ayer, y este 21 va a ser el 40. Así nada más los buscas, les pones así. Tengo unos videos viejitos del año pasado, bien, parece que hablé ayer y he estado oyéndolos. Yo oigo los videos y a veces he notado que a veces me equivoco y digo, voy a rectificar esto. Pero pues todo está bien, así. Entonces vamos a seguir con la lectura y ahora vamos a leer Juan 12:12, del 12 al 19. Juan 12, del 12 al 19. El siguiente día, este es Juan, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, miren, aquí ya habla que venían a la fiesta, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Ahí está la profecía que habla de Zacarías 9:9. Y el salmo que leímos, que es el Salmo 118, 25 y 26, dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había dicho y que se las habían hecho. O sea, que les tendieron sus mantos y que gritaron. Dice: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Estaban todos los que fueron testigos de la resurrección de Lázaro. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal, o sea, de resucitar a Lázaro. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya ven que no conseguís nada, miren, el mundo se va tras él, el mundo se va tras él. Pero desgraciadamente, hermanos, amigos, el mundo no va tras Jesús. El mundo va por un camino ancho y espacioso. No quiere caminar el camino angosto para entrar por la puerta estrecha. Toda la gente, mucha gente, no todos, pero en realidad somos muy poquitos los que vamos a encontrar, porque Jesús dijo: y pocos son los que hallan el camino a la vida eterna, porque muchos oyen, pero no confían en Jesús, no creen. Muchos oyen, buscan a Dios, pero lo buscan en una religión, no lo buscan en una relación personal, en buscar a Jesús, en tener una experiencia con Dios. Pero en fin, ahora vamos a seguir leyendo la purificación del templo. Y entró Jesús en el templo después de este acontecimiento de que él es aclamado. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice en el 12: y entró Jesús en el templo de Dios. Dice, en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Esto está también profetizado en Isaías 56:7, miren,
Mm, mm, Isaías 56. 56. Y los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La casa de oración. Es una bendición estar en casa de oración, eh, pero la verdadera casa de oración está delante del Señor. Allá está en Jerusalén y fue destruida y se va a reedificar otra vez la casa de Dios. Pero de eso no voy a hablar, porque eso es muy difícil. Jeremías 7:11. Miren lo que dice Jeremías 7:11. Vamos a leer. Hay detallitos cuando vemos versículos así que se parecen, que nos quieren decir algo. 7:11. Está hablando el Señor. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es una pregunta, ¿eh? ¿Librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice el Señor. Miren lo que ve el Señor. Lo vio. Dios ve el futuro. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Vinieron a él ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. Ellos estaban eufóricos, estaban alegres, contentos, porque gritaban: Hosana al hijo de David. Se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. O sea, se quedó afuera en Betania y ahí se quedó tal vez orando. Pero vamos a ver qué es lo que dice Marcos 11. Marcos 11 del 15 en adelante. Marcos 11. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Ya en el otro capítulo dice que él se quedó afuera. Ahora vamos a leer Lucas 19:45. Miren lo que dice Lucas 19:45. Los 4 evangelios en una lectura. 19:45. Dice: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle,
y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. O sea, le tenían una atención increíble. Y aquí también, de la purificación del templo hablan los 4 evangelios. En Juan 2, 13 al 22. Vamos a ver qué dice Juan 2. Juan 1, Juan 2. Dice, estaba cerca la Pascua. Aquí ya habla de la fiesta. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Aquí ya es como Jesús estaba enojado, molesto, porque habían hecho de su casa una cueva de ladrones. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Todas estas cosas sucedieron en ese momento, cuando entró Jesús a purificar el templo. Y miren, en el Salmo 8:2, cuando Jesús dice, cuando entraron y gritaban todos, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Cuando se indignaron los fariseos y los escribas, dice. Y Jesús les dijo, sí, dicen los fariseos, dice, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Salmo 8:2, miren lo que dice el Salmo 8:2. Dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, y a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y ahí estaba el enemigo. Los religiosos eran los enemigos de Jesús. Hoy en día los religiosos son enemigos de la iglesia, son enemigos de los cristianos y son enemigos de Jesús. Porque ellos no creen, ellos creen muchos creen en otro Jesús, no en el Jesús verdadero, porque ni siquiera saben de dónde es Jesús. Muchos no saben que es judío, muchos tampoco saben que la Virgen es una mujer judía. Muchos dicen que si es mexicana, imagínense nomás. Oye, pregúntale a la gente, haz una encuesta en la calle y pregúntale a la gente, oye, ¿de qué nacionalidad es? Es María, la madre de Jesús. Y te van a decir, mexicana. Porque piensan que la mexicana es madre de Jesús. Pero no, así no es. Entonces, Jesús, dejándolo, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y seguimos leyendo que por la mañana, el siguiente día por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. O sea, volviendo a la ciudad, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían,
maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaren, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Por tanto, la oración tiene poder. Por tanto, la oración tiene el respaldo de Dios. Pero a veces, lo voy a decir así, parecemos gallinas orando por lo mismo, orando sin fe. O sea, esas oraciones, orando cuando pecamos, no pedimos perdón y oramos, esas oraciones no llegan al Señor. Por eso a veces no sucede nada. Por eso la gente no es sanada, porque no hay ayuno y oración. Y así es de que la higuera estéril, vino la maldición. Y cuando la higuera fue maldecida por Jesús, la higuera representa a Israel. Israel se secó. Israel dejó de ser nación. Después de que murió Jesús, fueron esparcidos, perseguidos, asesinados los judíos y los cristianos. Y pues así hasta la fecha. Pero hoy ha llegado la... Buenas noches, sierva inútil. Hoy ha llegado a nuestras fechas que Dios está recogiendo otra vez a su pueblo para traerlo a Jerusalén desde el 14 de mayo de 1948. Y es algo maravilloso que tenemos que ver por qué significa la higuera. La higuera es Israel. Y seguiremos leyendo ahora lo que dice de la higuera estéril en Marcos 11:12. Ahora vamos a leer Marcos. Marcos 11, de 12 al 14. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Aquí viene dicho de otra forma. Aquí dice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y acá dice: nunca jamás nazca de ti fruto. Se secó la higuera. Pero vamos a ver qué dice ahora 14, Marcos 14. Vamos a ver qué dice Marcos 14, 12, 13. Marcos 14, 20, 26. Creo que no es. Marcos 11, 12, 14, 20 y 26. Es lo mismo que habíamos leído. Y pasando, aquí está, dice: y pasando por la mañana vinieron, dice, y vieron que la higuera, es al otro día, pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice,
lo que diga les será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué tal, amigos? Si hay una gente que no tiene, que dice, es que no lo puedo perdonar. No, pues, si no lo puede perdonar es que no lo perdona. Y Dios no lo va a perdonar. Es uno de los pecados que vemos que, que dicen, es que Dios perdona todo, pero aquí estamos viendo que Dios sí tiene algo contra la humanidad y aún contra sus hijos, contra los cristianos. Y les dice, si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te va a perdonar. O sea, tienes que perdonar, tienes que tener una actitud de perdón. Porque todas estas cosas son peligrosas. Vamos otra vez al 21. Jesús y su autoridad. La autoridad de Jesús dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Otra vez, Jesús viene primero, lo saca del templo, hace ahí que los fariseos se enojen y le digan, oye, ¿por qué haces eso? Entonces, ahora viene Jesús otra vez al templo y los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también les haré una pregunta, y si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. A ver, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús y dijeron, no sabemos, no lo sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. O sea, no tengo por qué decirles. Ellos tienen que ver quién es Jesús. Ellos no esperaron al Mesías. No, como leímos, llegó el tiempo de su visitación y ellos no se dieron cuenta. Ahora vamos a ver lo que dice Marcos 11, del 27 al 33. Autoridad de Jesús, dice. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Miren, acá dice que él estaba enseñando, y él andando por el templo. Estaba tal vez ahí predicando su doctrina Jesús del reino de los cielos. Y vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respóndanme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondieron y dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Estamos hablando los capítulos para que la gente crea en la firmeza de las palabras de Jesús. Entonces,
Estamos hablando de la autoridad de Jesús y vamos a leer ahora Lucas 20 del 1 al 8. Miren lo que dice Lucas 20 del 1 al 8. Aquí está. Dice: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo, ¿saben por qué dice que sucedió un día? Porque Jesús estaba, Lucas, era el doctor Lucas, era el que escribió este libro. Él no era de los discípulos de Jesús, él estaba en el tiempo de Pablo y él era el doctor. Entonces él estaba recabando información y él escribió. Él no estuvo presente, pero entonces él escribió: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Predicando en el templo, anunciando el evangelio, el mensaje de salvación. Estaba anunciando el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, como lo decimos hoy en día. Dice: y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respóndanme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará. Fíjense en este capítulo cómo dice, cómo pensaban ellos: nos apedreará, dice, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese el bautismo. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Así es de que Dios no tiene que darle cuentas a nadie. Nosotros somos los que tenemos que darle cuentas a Dios. Y sigamos con el estudio. Entonces Jesús empieza a hablar con sus discípulos y empieza a decir a todos los que estaban ahí, dice: pero ¿qué os parece? Dice Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepienten después para creerle. No os arrepentisteis después para creerle. O sea, no se arrepienten, no se arrepintieron, no creyeron, porque Juan predicaba el arrepentimiento y bautizaba en el río Jordán. Entonces, esta parábola habla también de que tú tienes una oportunidad. Dios te manda cosas aquí en la Biblia, te manda en el Evangelio a obedecer. Tú decides. Porque si piensas, mucha gente va a las iglesias, pero no piensa, porque cuando viene a vivir su vida, vive como le pega la gana. Aquí Jesús está diciendo una parábola. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Hay veces que dice uno así, o sea, se siente muy duro, muy comprometido con Dios cuando le dicen: ve a trabajar a la viña del Señor. ¿Qué es trabajar en la viña del Señor? Predicar el evangelio.
Entonces, si tú no quieres ir, pues no vas. Ay, es que no se pones excusas las que quieras. O sea, ¿de qué tanto aprender la Biblia si no vas a compartir? O sea, yo te invito a que tú lo hagas primero con tu familia, después con tus vecinos y si, mira, te van a tachar de muchas cosas porque te conocen. Muchos hablan mal de ti siendo cristiano. Ay, mire, y ese es el cristianito, mira, mira, como si no tuviéramos errores. Nosotros también los cristianos nos equivocamos. Entonces le dijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. O sea, cuando una persona, yo no quiero ir a predicar, pero después lo piensa y medite, no, sí, soy deudor. Entonces la gente va a ir a predicar o tú compartes el evangelio. Es bien fácil predicar el evangelio. Solamente arrímatele a la gente y dile a la gente, hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿me permites un momento? Detente ahí. Nada más, ¿me puedes dar 3 minutos de tu precioso tiempo? Y tú nada más, dile así, te voy a leer eh, Mateo de las Bienaventuranzas, Mateo 5. Sí, duras como 4 minutos y medio en leérsela toda, pero si tú quieres empezar con capítulos más cortos, pues empieza con Juan. Oye, me permites leerte Juan 1, el capítulo 1 nada más, te vas a tardarme 3 minutos, menos de 3 minutos. Muchas gracias, amigo, espero esta palabra le bendiga. Le he hablado del Señor, del mensaje del Señor, y ve sembrando la palabra. Ya Dios se encargará de regarla y Él va a dar el crecimiento y entonces vendrán los segadores. O sea, uno es el que siembra, Dios es el que riega y otros son los que vienen a recoger la semilla. Por eso a veces nosotros predicamos, sembramos y yo he visto que de repente la gente que le compartía el evangelio ya está yendo en una iglesia. ¿Por qué? Porque yo sembré la semilla, el Señor la regó y vinieron otros y lo recogieron y han sido bendecidos. Tengo una hermana que así le pasó, ella no quería y yo predicaba de algo duro, le echaba y le decía y era católica y ahora es una mujer de Dios y sus hijos están ahí con ella luchando, pero como el diablo está trabajando también, hace que los hijos también se desvíen, porque cuando nuestros hijos son grandes y no conocen al Señor y andan en caminos torcidos, cuando uno los trae al camino, a veces no quieren y se devuelven al mundo otra vez, a los caminos de este mundo y es difícil. Entonces, esta es la parábola de la viña. Y le dice, acercándose el otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo, sí señor, voy, y no fue. Hay unos que van a comprometerse, es como cuando el pastor dice, oye hermanos, apúntense para que vengan el domingo, porque estamos anotando su nombre para que vengan, porque a la iglesia nada más pueden ir unos 200 o 300 por la pandemia. Y ahí van, no, sí, yo me apunto, se apuntan y no van. Y hay otros que, que dicen, no me apunto. Y van y no los dejan entrar porque están apartados los lugares por los que llamaron. Así es de que si no va a ir, hermano, mejor ni se comprometa a la iglesia. Entonces, vamos a seguir leyendo los labradores malvados. Jesús dice, oíd otra parábola. Jesús está hablando con su carisma y dice, hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon.
Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Jesús hace la pregunta. Entonces le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Miren, Jesús está hablando esta parábola, habla de lo que hicieron con Jesús, lo que hizo el Padre. Envió profetas, envió mensajeros, a unos mataron, a otros los apedrearon. La historia de la Biblia lo habla. Mandó a Jeremías, mandó a Isaías, mandó a Oseas, mandó a sus profetas y los apedrearon, los mataron. Pero Jesús dijo un día, el Padre dijo: enviaré a mi Hijo. Y les hizo la profecía, les dijo la promesa: he aquí una virgen dará a luz un hijo, y esta será la señal. Y nació Jesús, envió a su Hijo. Y cuando estos hombres vieron que apareció el Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, matémosle. ¿Y qué hicieron con Jesús? Lo mataron, lo crucificaron. ¿Y qué hicieron después? Lo echaron fuera de la viña. O sea, lo sacaron afuera de Jerusalén y lo crucificaron en el monte de la Calavera. Lo echaron fuera de Jerusalén. Cuando venga pues el Señor de la viña, cuando venga el Señor, cuando venga el Padre, se va a venir Jesús en representación del Padre. Cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? ¿Qué le va a hacer al pueblo de Israel el Señor? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Y le dijeron los fariseos y todos los que estaban ahí, los principales y todos, o sea, no se ponían el saco. Y dijeron, es más, ni entendieron la parábola, no las entendían. Si no entiendes la parábola del sembrador, no vas a entender todas las parábolas. Y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. O sea, una respuesta muy sencilla dieron. Entonces Jesús, molesto, me imagino que está molesto. Entonces Jesús les dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes. Les está diciendo a ellos directamente: el reino de Dios ha sido quitado de ustedes. Ahora el mensaje del Evangelio va a ser para todas las naciones, para toda la humanidad, para que todo aquel que en él cree sea salvo por medio de Jesucristo. Y estos, dice, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos de Gálatas 5:22. Gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, amor.
O sea, esos frutos que el Señor espera de nosotros, porque eso nos hace a imagen y semejanza de Dios. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso, y todos esos atributos Dios nos da la oportunidad al creer en el Evangelio que nosotros demos esos frutos. Si queremos obedecer como este que dijo acá en la viña, que le dice, ve a trabajar a mi viña. Y dijo, no, no voy. Y al final fue. Y el que le dijo, sí, yo voy, no fue. O sea, imagínense, cada quien decide. Estamos hablando de que Dios habla en su palabra y te dio libre albedrío para que tú decidieras. Dios no va a forzar a nadie a creer ni a seguirlo. Dios no va a forzar a nadie a entrar al reino de los cielos. Todo es de voluntad propia. Jesús no te obliga a ir a ningún lado, pero la gente hoy en día y por todos los siglos que hemos vivido, se ha visto que la gente busca a Dios porque siempre quiere algo de Dios y a veces ni le entienden. En la época del oscurantismo, la iglesia no enseñó nada de la Biblia, predicaron religión y toda esa gente no obtuvo la salvación. Usted me puede decir, ¿y tú cómo sabes? La historia lo dice. La iglesia persiguió a los judíos y perseguía a los cristianos y los acusaban de herejes, y al que le hallaban una Biblia lo quemaban. Era la persecución más sangrienta. Ahí está la historia. Pero vamos a leer para finalizar Marcos 12 del 1 al 12. Marcos 12 del 1 al 12. Miren lo que dice. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ahora vamos a ver lo que dice Isaías 5 del 1 al 2. Aquí está la profecía. Isaías 5 del 1 al 2. Miren lo que dice. La parábola de la viña. Desde hace muchos años atrás, antes de que naciera Cristo, lo dijo así. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, una ladera fértil. Le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? O sea, ¿qué no hizo el Señor por su viña? Envió a su Hijo Jesús, como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aun las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Ahí está, la profecía lo dice, se secó Israel. La tierra de Israel era una tierra preciosa, era la tierra de Canaán, donde fluía la leche y la miel. ¿Y qué es lo que sucedió? Que se acabó la tierra de Canaán. Quedó todo hecho un desierto. Si usted va a Israel, y si va a Jericó, si va a todos esos lugares que ahorita dicen que están muy preciosos, están desiertos, es un desierto.
y están preciosos, dicen. Imagínense cuando estaban llenos de fertilidad, de abundancia, donde fluye leche y miel. No compararíamos. Esta es la parábola de la viña del Señor. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de estos del fruto de la viña. O sea, envió profetas, mas ellos tomándole lo golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, le envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron los que planeaban matar a Jesús. Y aquí está muy, muy clarito, amigos, esta es una palabra para todos aquellos que no quieren leer la Biblia, para aquellos religiosos. Dice que el mismo Jesús dijo, teniendo a un hijo suyo, el Padre, amado, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, lo envió también a ellos. Dios ha enviado a su hijo a toda la humanidad. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y envió a su hijo diciendo, esto dijo el Señor, tendrán respeto a mi hijo. Y créamelo, hoy la gente no tiene respeto al Hijo de Dios. Se burlan, se jactan. Párese en una esquina a predicar, empiece a hablar de Jesús y se burlan de uno. Casi una vez se paran los que se drogan y empiezan a gritarnos de cosas. Nos empiezan a gritar de su religión, porque eso les enseñan. Ahí les enseñan, viva Cristo y viva la Virgen, dicen. Nosotros no les decimos así, ellos atacan. Y luego les dice uno la verdad y se sienten ofendidos, se sienten atacados, como estos fariseos. Como dijo Jesús, fariseos hipócritas. Y van a procurar hacerle lo mismo a los cristianos, los religiosos, en un futuro, cuando sea la persecución. Vamos a leer Lucas 20. Ahora vamos a leer Lucas 20. Aquí está, Lucas 20 del 9. Del 9 al 11 creo. Y dice así el Señor, dice una palabra. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores, y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeándolo y afrentándolo, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido,
Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Aquí dice tendrán respeto. Y acá también tendrán respeto, quizás le tendrán respeto a mi hijo. Pero miren, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto dijeron: Dios nos libre. No les dio miedo. Aquí dice de otra forma: pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esto está tremendo, amigos. Quería leerles un pasaje recordándoles de Jeremías 30, que Dios va a volver por su pueblo. Pero miren lo que está escrito. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, el regreso de Israel. Descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Dios esparció a su pueblo, es una obra de Dios. Israel está la comunidad judía en México, la comunidad judía de los Estados Unidos, en Canadá, en El Salvador, Honduras, Guatemala, todo en Italia, en todos los judíos de todo el mundo regresarán a la tierra de Israel. Y dice el Señor: porque Él los salvará. Y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Todas esas naciones van a ser destruidas. Va a ser destruido Estados Unidos, México, Canadá, Honduras. Todos los países van a ser destruidos. Pero a ti no te destruiré, dice el Señor. A ti no te destruiré, Israel, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Dios va a castigar a su pueblo Israel, pero la decisión ya está dada por el Señor. Todo aquel que no creyere en la piedra que desecharon los edificadores, que es Cristo, todos los que rechacen a Cristo, que lo desprecien, pues esa piedra les va a caer encima y los va a desmenuzar. ¿Por qué? Porque está escrito. Cuando yo decía en el camión predicando: podemos burlarnos de Dios, y toda la gente muy respetuosa, de labios me como 1000 tacos, y más si son gratis, y si son de lengua mejor, o de carnaza. ¿Por qué les digo esto? Porque es bien fácil decir: no, pues yo sí respeto a Dios, yo no me burlo de Él. Pero cuando le estás predicando, ellos se jactan y se burlan. Imagínense nada más. Dicen que no se burlan. Podremos burlarnos de Dios, y dicen: no, con la lengua. Cuando les compartes el evangelio, su lengua sale el veneno, sale la burla. Claro que sí se burlan de Dios. Y peor aquellos que conocen del evangelio. Eso es una tristeza muy grande que va a ser
cobrada por el Señor. Dios les va a pagar conforme a la obra de su corazón. ¿Cómo es posible que no entiendan? Eso es no tener respeto ni temor de Dios. Así es de que mucha gente se burla. Se pueden burlar de Dios, pero es mejor atarse, como dice el versículo, es mejor atarte una piedra en el cuello y arrojarte al mar. Pero aún de ahí el Señor te sacará para juicio. Bueno, este es un precioso capítulo, me encanta. Lo leo, lo estamos comparando con todos los evangelios porque es algo que no había hecho y a veces compartimos mucho cuando agarramos un pedacito de la Biblia y hacemos todo un contexto con ejemplos y todo, pero ahora he estado compartiéndolo así, leyéndolos, qué dice Lucas, qué dice Mateo, qué dice, y hay palabritas que cambian y nos dan un gran panorama bíblico grande. El Señor nos habla y nos dice muchas cosas, quizás unos entiendan una cosa, otros otra, y la experiencia que tenemos al estudiar cuando leemos su palabra aquí, esa experiencia, la relación con Dios sobre todo, deleítate en el Señor, deleítate, no seas un hombre que desprecie la palabra de Dios. Piensa en esta palabra. Yo sé que dice el Señor cosas, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Sí, pero todos hemos andado en malos consejos y hemos dado malos consejos. Ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurados son esos hombres como José, como Daniel. Quizás haya alguno por ahí, pero sin Cristo no lo hay. Pero este versículo es el que yo les digo que tengan en su corazón. Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Que la palabra del Señor sea tu delicia, y que medites de día y de noche en su palabra. Yo a veces estoy pensando en el día, en la noche, me duermo y me levanto y a veces tengo hasta una alabanza, en el sueño estoy cantando una alabanza y me levanto y que sea nuestra pasión y nuestra delicia buscar al Señor. Que nosotros leamos la Biblia 1, 2, 3 veces el mismo capítulo para aprender, porque a veces leemos nada más, voy a leer este capítulo, y ahora voy a leer este capítulo, ahora voy a leer a ver qué me dice el Señor. Pues sí, te puede hablar el Señor y puedes hacer conciencia y puedes ser fiel a Dios de esa manera, pero hay que relacionarnos con Dios más ordenadamente para tener una buena enseñanza y poder platicarle a la gente de las cosas de Dios. Bien, buenas noches hermanos, Dios les bendiga, un saludo para todos, Dios bendiga sus vidas, a su familia, el Señor viene pronto, pronto regresará, el tiempo se termina, las señales se están dando, no tengan miedo, no se asusten. Me decía un amigo por el Face, decía que yo era muy alarmista. Amigos, esto es solo el principio de los dolores de parto, como dijo Jesús, y solamente será el principio. Imagínense cómo será cuando estemos entrando al horno de fuego de la prueba, digo así, y luego cuando empiece la tribulación y la gran tribulación, no hay palabras. Es para tener miedo, es para tener temor de lo que vendrá.
y que Dios nos haya velando y orando en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán a la tierra, porque van a venir. El tiempo se termina, Jesús viene pronto. Dios los bendiga. Buenas noches. Hasta mañana, si Dios quiere.